Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, en esta presentación por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. En esta ocasión nos reúne la presentación de una de las colecciones más importantes de este Consejo Editorial, que se llama Mosaicos Regionales. Nos acompaña Cristian Reynoso Rodríguez, historiador, investigador y cronista, que además es autor de uno de los libros de la colección Mosaicos Regionales y la conoce muy bien, puesto que ha colaborado en el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal desde hace muchos años y bueno, él la vio desde su origen. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues ya Mariana aquí les platicó un poco acerca del motivo que hoy nos convoca en este día, pues hablar de uno de los grupos de libros de estas colecciones que integran al Fondo Editorial del Estado de México y que le han dado prestigio, no solamente por la información que se tiene en cada uno de ellos, sino por la muestra de imágenes que alberga al interior. Claro, Cris, ¿nos podrías comentar cuál es la finalidad de esta colección? Sí, pues mira, el origen de la colección, para lo que fue constituida, es porque pues en el 2018 el Estado de México junto con otras entidades del país demostraron tener sitios emblemáticos, esto que nosotros conocemos como pueblos mágicos, y que son sitios que albergan pues un paisaje, una arquitectura, una gastronomía atractiva para los turistas, para los visitantes. Y el Consejo Editorial en ese momento se dio a la tarea de reconocer el patrimonio de nuestra entidad a través de una serie de publicaciones que mostraran a todos aquellos que son originarios del Estado de México, pero también aquellos que no, y que visitaran estos lugares. Se acercó también en ese entonces la Secretaría de Turismo, que hoy está integrada a la Secretaría de Cultura. En el 2018 eran dos secretarías independientes y se acercaron al Consejo Editorial para promover estos pueblos mágicos. Así como reconocer que en nuestra entidad pues era una de las entidades del país que albergaban más nombramientos y bueno, pues buscaron la manera en que se hicieran publicaciones con autores reconocidos que nos narraran, nos contaran un poco, nos dieran un recorrido por estos sitios de interés y bueno, pues así salieron publicaciones contando la vida de estos municipios, de estos pueblos mágicos y mostrándonos por qué habían obtenido este nombramiento. Muchas gracias. Hemos notado que estos libros se publican primero un paquete de estos libros y después un segundo. ¿Cuáles fueron los primeros títulos de estos pueblos mágicos que se publicaron? Sí, pues te comentaba yo que el Estado de México alberga una cantidad importante de nombramientos, así que el Consejo Editorial, el Comité Técnico en ese entonces, se reunió y vieron esta lista de pueblos mágicos y pues, investigaron acerca de estos sitios. También aquí en la entidad, aparte de reconocerse los pueblos mágicos, pues hay una categoría que otorga el gobierno estatal, que es pueblos con encanto. Y entonces la lista fue creciendo. Era difícil ver a qué municipios, a qué lugares se les iba a dar estos primeros títulos para que la gente los conociera. Pero bueno, albergaron una lista importante, de ahí fueron viendo cómo se seleccionaba. Entonces apareció El Oro, apareció Malinalco, apareció Metepec, Aculco, por ejemplo, Villa del Carbón. Entonces fueron ocho títulos que se seleccionaron. Y bueno, pues se hizo ahí una recopilación
de temas importantes que fueran tratados al interior de estas obras. Se dio a la tarea también el Consejo de buscar pues, autores que pudieran elaborar estos libros. Se vieron las características, era muy importante ver cómo estaría conformada esta obra, en qué tamaño se iba a publicar. Por supuesto que esto tendría imágenes tomadas en cada uno de estos lugares y que tenían que enamorar a sus lectores y pues reconocer y mostrar lo mágico que tuvieran, el encanto que tuvieran para atraer al turismo y que bueno, pues eso invitara a visitar estos sitios. Claro, hemos visto que cada uno de estos libros tiene cierta singularidad, porque también cada lugar pues tiene sus particularidades. Sin embargo, ¿cuáles son las características que todos los mosaicos comparten? ¿Qué temas tratan en común o qué temas tienen que tratar? Bien, cada uno de estos libros, al convocarse a los autores, se les dio una guía para poderlos escribir. Cabe aclarar que bueno, se hizo una convocatoria, los autores se buscaba un perfil muy específico, obviamente gente que tuviera facilidad de escritura, que se les indicó que el texto era de divulgación, tenían que invitar estas obras a los lectores a continuar una lectura, nada que fuera rebuscado, sino que fuera de fácil acceso para todos aquellos que lo leyeran. Y los temas a tratar pues, eran muy importantes. Por supuesto, se destacó qué había sido importante para que estos lugares obtuvieran un nombramiento de pueblo mágico. Y esos mismos temas se colocaran en el libro. Entonces estamos hablando que la arquitectura propia de cada uno de estos sitios era un tema importante, pero también así lo fue la artesanía, todo aquello que se elaborara en esos sitios y que se reconociera como un elemento de identidad, pues iba a ser importante. Pero también muchos de estos sitios tienen elementos naturales en su ambiente, en su entorno, que los reconocen, podían ser cascadas, podían ser cerros, podían ser volcanes. Y bueno, este otro tema de las áreas naturales fue otro que se tomó en cuenta para esto. Las fiestas y los festivales, el Estado de México es un sitio que se reconoce por tener a lo largo del año una serie de eventos importantes que convocan o reúnen a una gran cantidad de gente para celebrar ya sea a un santo o celebrar una fecha importante destacada para el municipio, puede ser la creación del municipio o un personaje destacado, y esto da lugar a festivales y a fiestas que bueno, finalmente se convoca a lo largo de una cantidad de días, donde se reúnen artistas, o se hacen exposiciones de arte, o se hacen reuniones para presentar libros, todo este tipo de festivales de los cuales el Estado de México tiene un mosaico muy variado. Y bueno, finalmente también las costumbres y las tradiciones fue otro de los temas que se enlistaron para que los autores se inspiraran y pudieran darnos a conocer la historia del sitio y qué costumbres tiene la población. Te repito, gastronomía también es muy importante. Cada uno de estos sitios tiene costumbres distintas para preparar los alimentos. Hay zonas pegadas o cercanas a un río, a una zona lacustre, lo cual pues conlleva a que su alimentación sea muy específica y le dé identidad a estos lugares. Entonces todos estos temas se dan a conocer al interior de cada uno de los mosaicos regionales. Estos libros fueron concebidos por cronistas municipales, y esto es algo muy importante porque
Los cronistas municipales tienen la característica de que con sus relatos lleven un recorrido importante. Sabemos que en los municipios los cronistas son aquellos que a la gente que visita estos espacios pues le muestra lo más bello, lo más estos aspectos de identidad de la zona, pero de una manera muy dinámica. Entonces, eso fue llevado a un texto y bueno, pues muchos de estos libros, al momento en el que damos lectura, pues esa es la fascinación que tienen. Pero otros más fueron hechos por narradores, por gente que se dedica específicamente a la literatura y lo podemos ver en su manera de escribir. Hay mosaicos regionales que cuentan, van mostrándole al lector el municipio, pero pareciera incluso que estamos leyendo una novela en el texto, ¿no? Y además es muy atractivo porque van contando esta historia del origen del pueblo y bueno, pues es muy atractivo para la persona que está viendo esa publicación. Entonces, también tenemos perfiles de escritores que son antropólogos, lo cual es una fascinación porque en casos como Malinalco, por ejemplo, que el autor necesitaba explotar esa parte del municipio que lo identifica tanto como su zona arqueológica o como un edificio emblemático como un convento o una iglesia representativa, pues qué mejor que un especialista para que nos muestre y nos comunique. Todo esto te lo mencionaba sin perder la idea de que es un texto de divulgación. Entonces, esto nos muestra la variación en los textos, pero cada uno de ellos ha tenido una aceptación muy favorable en los lectores. Los mosaicos regionales son de los libros que en las ferias de libro en donde se ha presentado el Fondo Editorial del Estado de México, pues han tenido una aceptación importante, lo buscan mucho por esta situación. Y además, esta variación que se tiene en cuanto a los escritores deja ver que tanto adultos como adolescentes o niños pueden dar lectura a estos libros y son de fácil entendimiento para cualquier tipo de público. Además de los textos, en los libros tenemos muchas fotografías y también quisiera preguntarte cuál es el papel de los fotógrafos en estos libros. Claro, igual, así como con los autores se hizo una selección de fotógrafos, entonces se integró un grupo de fotógrafos que viajaba con los autores, leía el texto en un primer momento para empaparse de qué trataba esta obra y bueno, acompañados por el autor, visitaban palacios municipales, cascadas, interiores de algunos edificios religiosos, mercados, por supuesto, mercados de comida, mercados artesanales, incluso visitaron archivos históricos, visitaron interiores de casas muy representativas de esos lugares, un sinfín de lugares. Y fueron ellos justamente maravillándose también con esta obra, de tal manera que quedaban encantados al momento de hacer estos levantamientos fotográficos. Y bueno, pues entregaban una cantidad muy importante de fotografías y después de ahí se hacía una selección sobre las fotografías de mayor impacto para poderlas colocar en el libro. Muchos de estos libros también integran fotografías antiguas. Entonces, bueno, pues el trabajo de los fotógrafos no solo recaía en hacer el levantamiento actual de cómo se encontraba o cómo se encuentran estos municipios, sino también el poder investigar sobre el pasado de estos sitios y trabajar un poco estas imágenes fotográficas para poderlas colocar al interior del libro. Gracias. Creo que estos recorridos tanto de los autores como de los fotógrafos y que después se ve reflejado en un libro, pues nos ayuda a valorar mucho más los lugares. Y bueno, este esfuerzo por promover
publicaciones que tengan que ver con el turismo, ya existía desde el Instituto Mexiquense de Cultura con las famosas monografías de los municipios del Estado de México. Posteriormente, ahora el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal pues tiene esta colección. ¿Tú cuáles crees que sean las similitudes y las diferencias de los mosaicos regionales con las monografías? Ok. Bien, pues estas monografías que en su momento hizo el Instituto Mexiquense de Cultura, pues fue una base muy importante para reconocer pues todos estos aspectos que vuelven a un sitio, a un municipio diferente de los demás, que le dan identidad, y reconocer también dentro de estas monografías su historia y muchos otros aspectos que en su momento funcionaron y servían para que los estudiantes o para que la gente que quería conocer un poco más de estos municipios se acercara a estos títulos. Sin embargo, bueno, las monografías que estuvieron las últimas en la década de los 80s y algunos años de los 90s que se publicaron, pues bueno, funcionaron para ese objetivo. Sin embargo, los mosaicos regionales, aunque fue un referente en el momento en el que se originó esta idea, pues se trató de cambiar el mosaico. Las monografías tienen una fecha de caducidad, puesto que en el interior llevan una cantidad de datos duros que al momento en el que se publica la obra, en que sale de imprenta, pues muchas veces de medio año ya estos datos pues caducaron, ¿no? Las monografías llevaban, por ejemplo, el número de habitantes, cuántos hombres, cuántas mujeres, y si el proceso de la imprenta se tardaba medio año, pues esa fecha ya estaba pues caduca. Además son datos que en la actualidad con la facilidad del internet tú te puedes meter a navegar y reconoces o buscas cuántos habitantes tiene un municipio. Y no era necesario ya colocarlo en un libro, ¿no? Entonces, en ese momento dijeron, se pensó en la idea que pues no era necesario, pero sí había cosas importantes que las monografías marcaban, como una historia, ¿no? de los pueblos originarios, qué pasó en el periodo novohispano, qué pasó en el siglo XIX o en la época contemporánea, y eso sí apoyó para poder trabajar en estos mosaicos. Y además, una diferencia también importante es que las monografías, cuando las últimas que fueron publicadas, pues la calidad de imágenes no era tan buena. Estas monografías, algunas en blanco y negro, otras ya en color, no mostraban la verdadera riqueza de estos sitios. Y los mosaicos regionales, por el diseño que tienen, este diseño cuadrado, pues permite trabajar con las imágenes y mostrar un apartado fotográfico importante que de verdad invita a la gente a decir, yo quiero conocer estos sitios, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es un aspecto totalmente destacable de todos estos títulos. Sí, es diferente esta colección, entonces. Sí, totalmente. Además que, son específicos para algunos municipios. Sin embargo, algo que no hemos hablado y que me gustaría compartir a los espectadores es que Mosaicos Regionales, como colección, además de integrar pueblos mágicos y pueblos con encanto, también integra a lugares emblemáticos del Estado de México, pero por grupos. El Estado de México, Mosaicos Regionales lo dividió en lo que llamaríamos cuadrantes, y el Estado de México funciona de una manera en que los pueblos del norte integran un conjunto con similitudes, el sur integra otras formas, el oriente, y así sucesivamente. Entonces, hasta la fecha, aparte de los pueblos mágicos, que ya estamos por terminar todos los títulos referentes a esta categoría, pues también está estos pueblos, estos cuadrantes, están publicados los pueblos del norte, los pueblos del sur, está en espera de salir de imprenta pueblos conurbados del oriente,
Y bueno, pues esta otra parte de la colección deja ver lo más destacado de ese grupo de municipios. Hay libros que, por ejemplo, integran a 17 comunidades. Con todo lo que nos has contado, Cristian, estos mosaicos regionales verdaderamente pues celebran la pluralidad del Estado de México. Te quería preguntar en dónde difunden estos libros y además cómo ha sido la respuesta del público, sobre todo de quienes ven su municipio reflejado en estos libros. Bien, bueno, por los mosaicos regionales, el Consejo Editorial se ha dedicado a promocionarlos en todas nuestras librerías, en las librerías Castálida, que integran esta exhibición del fondo. Y por otro lado, bueno, pues han estado presentes en todas las ferias del libro en las que participa el Consejo Editorial. Estamos hablando de, por supuesto, la Feria del Libro del Estado de México, estamos hablando de la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria del Libro del Palacio de Minería y en muchas otras en las que, por mencionar algunas, ¿no? Porque participa el Consejo en muchas más. Y en todas ellas ha tenido muy buena aceptación. Hay sitios que el Estado de México, bueno, pues, no necesita promocionar de manera muy específica, ¿no? Estamos hablando del caso del Valle de Bravo, es uno de los sitios que, aunque el stand del Estado de México esté en la Feria de Guadalajara, pues la gente de Guadalajara llega y reconoce que Valle de Bravo pues, es un sitio emblemático, ¿no? O reconoce que Metepec y su tradicional árbol de Navidad, bueno, pues Metepec ahí se hace y entonces van y buscan y ven ahí información de todo este proceso de elaboración de una artesanía y entonces le interesa el libro. Y así sucesivamente, ¿no? Tepozotlán es otro de ellos que por albergar el Museo Nacional del Virreinato, bueno, pues la gente quiere conocer estos sitios, entonces, pues en las ferias del libro. Pero otro aspecto importante, y creo que los mayores promotores de estas publicaciones han sido los mismos municipios a través de sus ayuntamientos. Se han hecho presentaciones muy numerosas en estos municipios, porque justo los ayuntamientos nos han pedido varias veces que se presente la obra. Y créeme que cuando se presenta, pues el público, los vecinos de esa localidad, pues están muy contentos al ver reflejado ahí lo más representativo del lugar donde viven, ¿no? Como estos mosaicos regionales integran características artesanales, gastronómicas, arquitectónicas, todo de lo que ya hablamos, por supuesto que llega la gente que se ve ahí reflejada y pues le da mucho gusto ver algunas de sus obras dentro de estos libros, algunos platillos que preparan, o ver esas estructuras arquitectónicas, esas esculturas, esos jardines, esos cerros que tanto les llaman la atención, pues en estas obras, ¿no? Entonces, los ayuntamientos han sido muy importantes para estas situaciones. Los cronistas municipales, por supuesto, porque ahí encuentran una fuente de inspiración para buscar nuevos temas y, pues, por supuesto que también los jóvenes que les interesa investigar un poco acerca de estos pueblos y que quieren tener un primer acercamiento con las tradiciones, las costumbres, la historia, sin que se encuentren frente a un texto muy especializado, pues aquí buscan esta referencia. Entonces es muy importante para estos públicos. Estos libros pues valoran y dan importancia a la identidad del lugar. Creo que ver las calles por las que pasas reflejadas en un libro pues siempre invita a los lectores, y yo he visto cómo en las ferias de los libros pues preguntan por su municipio de las personas. Así es. Bueno, también pues para abordar otros aspectos de la colección, quería preguntarte cómo es el proceso de edición de estos libros, que vemos que tiene características muy especiales como
la pastadura, el formato. ¿Cómo es este proceso? Sí, la idea era pues engabanar estas obras con un diseño pues bastante apropiado para el motivo que lleva. Los primeros 8 títulos, bueno, pues aparte de tener pastadura, llevan una camisa, y a los posteriores únicamente fue la pastadura. Pero, por ejemplo, la selección de la imagen para las portadas fue importante, porque, por ejemplo, en el caso de Sinacantepec, que alberga el Museo Estatal del Virreinato y que reconoce en su convento dedicado a San Miguel, pues un emblema para este municipio, ¿no? Entonces, a lo mejor otras publicaciones pues ya habían colocado la fachada del inmueble o algún elemento que lo distinguiera, entonces había que buscar algo que sí tuviera relación con el municipio, pero que también pues mostrara algo más. Aculco, por ejemplo, ¿no? También es importante reconocer esa parte. Valle de Bravo, la laguna es emblemática, pero hay ciertas tomas que no son tan conocidas, entonces fueron las más apropiadas para tenerlas en estas portadas. Entonces, pues el texto llegaba al Consejo Editorial, era evaluado por el comité técnico, y si había que hacer adecuaciones al texto, pues el mismo comité técnico lo hacía ver, y tenía ahí una plática con el autor y una sesión de recomendaciones. Y bueno, pues una vez que esto ya se valoraba, pues pasaba al proceso que continuaba, que es la corrección del estilo, la selección de las imágenes. Y bueno, igual nuestros diseñadores del consejo trabajaban de la mano de los fotógrafos y del autor para reconocer los sitios y haciendo esta formación del libro. Los primeros 8 títulos tuvieron tirajes muy importantes, porque una parte de ellos se destinó a la Secretaría de Turismo. En ese entonces les mencionaba que estaba separada de lo que actualmente es la Secretaría de Cultura y Turismo, y bueno, y la otra parte era para el Consejo Editorial, y así se hizo su difusión. Actualmente el Consejo Editorial, con estos últimos títulos que se han publicado, los que tenemos en espera, pues hace su labor ya de manera particular para poder difundir estos libros les mencionaba que en nuestras librerías, pero también en los programas que tiene la propia Secretaría de Cultura y Turismo, el Consejo Editorial, en redes sociales y en presentaciones. Gracias por platicarnos tantas perspectivas distintas de esta colección. Y bueno, los viajes pues nos transforman a todos, pero sobre todo cuando vamos con un bagaje importante, cuando pues vamos con diferentes conocimientos. Y es lo que te quería preguntar, ¿qué recomendaciones y cómo consideras que leer estos mosaicos regionales nos ayuda a transformar nuestros viajes por el Estado de México? Para mí un mosaico regional es como cuando vas a un museo y justamente haces uso de esta guía que pagas incluso a la entrada y que te va llevando y te va contando, y no solamente te paras frente a una obra o cualquier cosa que estés viendo tú al interior de estos recintos, sino que esta guía te hace ver detalles, te hace ver elementos que a lo mejor a simple vista no reconoces. El mosaico regional es exactamente lo mismo, ¿no? El poder leer estos libros te invita a visitar el sitio, y que cuando llegues digas, es que en este libro decía tal cosa, y vas y ves ese detalle, ¿no? Entonces es como esta guía que te lleva por ese recorrido del lugar. Entonces es algo muy importante. Creo que esa es una aportación o la mayor aportación que tiene la publicación de estos mosaicos regionales. Sin embargo, también para mí es importante que este aspecto de identidad que retoma el libro, te hace ver toda esa pluralidad que tiene nuestra entidad. Son sitios totalmente diferentes, puedes abarcar de lugares de montaña, con un clima un poco frío,
y te vas a ver otro mosaico regional que te lleva a un clima templado, con mayor calor, y reconoces aspectos que tienen que ver con una flora y una fauna totalmente distinta. La arquitectura, por ejemplo, de ver pueblos que tienen una arquitectura con influencia europea, pero te vas a otros sitios que tienen una arquitectura mucho más sencilla, pero no por eso menos hermosa y colorida. Entonces, toda esta parte que te dejan ver los mosaicos regionales es muy importante de demostrar en cada uno de estos títulos, ¿no? Creo que esa es la mayor riqueza que ofrece, y cómo ayuda a sus lectores para poder sacar y extraer el mayor jugo posible cuando va a visitar un sitio de estos, ¿no? Los pueblos mágicos son sitios que creo que todos los turistas, cuando vas y visitas otro estado, dicen: ¿qué pueblo mágico hay cerca? Porque ya son un referente para nosotros. Entonces, qué mejor que tener un libro que te aporte más información acerca de estos lugares. Pues muchas gracias por platicarnos de esta colección. Sin duda la vamos a leer y vamos a viajar por el Estado de México, pues porque es la misión de esta colección. Y bueno, ha sido muy enriquecedor conocer todos los aspectos, desde cómo surgió, qué recibimiento ha tenido y los títulos que pues aún se van a publicar. Sí, y por último yo los invito a que se acerquen al stand del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal y conozcan estas publicaciones, las puedan ojear, tengan un acercamiento, se interesen por ellas, las adquieran. Y además de eso, pues el resto de nuestros títulos, de verdad que el Fondo Editorial del Estado de México tiene un panorama muy importante para todos aquellos lectores que se fascinan con los objetos físicos como son los libros. Y bueno, pues visítenos aquí en esta Feria del Libro de Antropología e Historia. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes. Gobierno de México.